honestamente el podcast nunca fue como mi principal fuente de ingresos, o no lo veía yo así. Yo siempre quería vivir de mis libros. Desde que escribí el primero vi que me gustaba mucho hacer esto y encontré ahí un modelo de negocios bastante rentable que yo disfrutaba mucho, y el podcast era como que este bracito para conocer gente, para robar ideas que después pasaban en mis libros, que ha pasado y va a pasar con el próximo libro. Y de repente el podcast empieza a crecer mucho, se vuelve una fuente de ingresos considerable, empiezo a sistematizar como que este proceso, hago los clips hacen que el podcast llegue a otro nivel, y ahorita, irónicamente me quedé atrapado en el podcast, retrasé el lanzamiento de mi tercer libro porque el podcast le fue muy bien y entendí que en ese momento estaba en una ventanita que tenía que aprovechar, tenía que conectar los cables porque ya me había pasado antes que a lo mejor tenía como un pic de popularidad y no lo aprovechaba. Entonces cuando lo quería aprovechar, y no aprovechar en el mal sentido, sino aprovechar de hacer cosas. El momentum. Lo desaproveché. Entonces dije, no me va a pasar esto. El libro lo mandé a la chingada en el sentido de que pues lo va a publicar este año, cuando ya lo tenía escrito desde el año pasado. Y pues ha sido una locura. La neta, he grabado un chingo de episodios. El año pasado grabé como 90 episodios. Este año llevo ya como 40 y tantos. Y ha sido un viaje muy bonito en el que pues me siento muy feliz, honestamente. Ok, y sigues sin contestarme la primera pregunta, y ahorita me voy a regresar a esa, pero ahorita mencionaste el tema del momentum. ¿Qué hiciste diferente ahora con aquella vez para así aprovechar ese momentum? O sea, ¿cómo sí se aprovecha el momentum de cuando tienes estas ventanitas de ojos viéndote, ¿no? Porque no le quiero decir éxito, pero sí tienes atención de la gente. ¿Cómo lo estás aprovechando en este momento a diferencia de las veces pasadas? Pues yo creo que la clave fue entender, y esto es una reflexión interna que yo me hice personalmente, entender que mi fondo no es negociable, pero mi forma sí. Entonces empecé a experimentar con la forma. Mi fondo, saco el libro creativo en el 2017, que fue cuando grabamos el capítulo pasado, y eso fue una bendición para mí porque me dio 100 temas de los que yo podía hablar y dominar, porque pues hice una investigación previa para escribir ese libro. Entonces para mí, el tener esa biblioteca de temas fue una mina de oro para mi podcast. Entonces, ya es un cliché en mi podcast que siempre digo, como sale mi libro creativo y es como una promoción orgánica. Y para mí fue una bendición porque ya teniendo como ese fondo aterrizado en el sentido de que, bueno, ya tengo estos temas que domino, pues la forma simplemente empecé a experimentar, a jugar con ellos, o con ella, perdón. Pasé a distribuir mi podcast en todos los lugares donde se pueda distribuir y empecé como a experimentar con estos clips, y eso me permitió llegar a mucha gente. O sea, fue un procesito de mejora continua, tanto el proceso interno para crear y distribuir el podcast, tanto como el proceso, pues sí, el proceso externo más que nada, porque la forma, el fondo, perdón, creo que ha sido consistente. Lo que cambió fue la forma, y empezar a hacer los clips, empezar a hacer el proceso más eficiente. Yo soy una persona que batalla mucho en delegar. Ya contraté a una persona que me ayuda en tema de producción. Somos un equipo de 2 ahorita en el podcast, y he intentado como que dejar ir un poco las cosas, pero pues... A ver, voy a desmenuzar un chingo de cosas aquí, güey. Primero, una cosa es lo que dices hacia afuera, ¿no? El tema de los clips, una cosa, ¿no? Automaticé clips, automaticé cosas, pero sigue sin quedarme claro cómo cambió tu mindset de aquellas veces que tenías estos picos al día de hoy, ¿no? En aquel entonces era a lo mejor en video y era en Facebook, y también hacías clips. Yo recuerdo este video de la camisa negra, que es el que sigues pautando hasta la fecha. Sigue pautado. Sigue pautado. Okay. Ya no me acordaba, lo tengo que cancelar porque pues ahí se me está yendo lana. Bueno, pero es eso. O sea, sigues. O sea, ¿cómo ha cambiado esa versión de ti o esa forma de entenderte a la de ahora? Sí, una cosa es, como dices, el trabajo de automatizo, tengo un equipo y demás, pero mentalmente cambió algo. O sea, ¿entendiste diferente tu rol en el juego del público, de los medios? Pues el formato cambió de entrada. O sea, el formato que antes era mi formato prime, era el video hablado. Cambió al formato de podcast. Ya lo tenía rato haciendo, pero decidí por mi bien dejar como el otro formato, porque de repente volteaba a ver a ese Roberto del pasado que le hablaba como que directo a la cámara y no me gustaba tanto como me veía. Entonces, cambió ese formato, y eso a su vez me dio un descanso en el sentido de que ya no necesitaba tanta preparación para hacer un nuevo video, porque también era un juego de rebote. Y el hacer videos, en lugar de que se convirtiera en Roberto enseñándote algo o en Roberto compartiendo su postura sobre algo de una forma muy retórica, lo bajé un nivel y lo puse en el nivel dialéctico, y ahora se vuelve una conversación, y eso es mucho más sencillo de poder sostener. Empieza también el podcast Cosas con Jacobo, que me ayudó muchísimo a pulir mi forma. Si ves el primer capítulo de Cosas,
No está tan culero como el primer capítulo del creativo, pero sí hay una diferencia considerable. Entonces, ¿en qué sentido? ¿En la forma de hablar? pues tanto en la forma de hablar como en la forma del video, la calidad, o sea, todo eso no lo tenía tan al pedo, y el forzarme a mí mismo mediante cosas con Jacobo a grabar 50 capítulos seguidos hizo que el procesito del podcast se vuelva muy eficiente, que yo entienda como el proceso integral que conlleva crear un podcast, y esa repetición me ayudó muchísimo a facilitar muchísimo, a quitar la fricción de grabar un episodio. Ahorita tú llegas a mi estudio, le pico casi un botón y todo eso funciona. Todo funciona. Y para mí, por mi forma de ser y por mi forma de trabajar, eso fue lo que me ayudó mucho. Y pues también me tocó esta ventanita, como en su momento me tocaron los blogs, de que el podcast empieza a pegar en México, que ya la teníamos cantado. Pues siempre digo que México está en una posición geográfica muy favorable, porque tienes en Estados Unidos una maquinita del tiempo en el que sabes que si algo está pegando ahí es cuestión de tiempo en que pega acá. Entonces Claro. tienes tú que llenar, o tienes que encontrar la forma de llenar eso que ya está pasando acá. Entonces México está en una posición muy cabrona en ese sentido. Todo se puede copiar así, Ajá. en el buen sentido. Y eso a mí me dio como más confianza de decir, ok, vamos a darle. Y el año pasado, te digo, fue una locura. Retrasé el lanzamiento de mi libro, y pues básicamente adopté la premisa de que la cantidad eventualmente iba a producir calidad, y ahorita creo que tengo una mejor calidad de podcast que lo que tenía antes, y ahorita me toma menos hacerlo de lo que me tomaba antes.